bueno, inclina tu rostro, vamos a hacer una pequeña oración y ya entramos en el texto. Señor, pues aquí estamos, reunidos para escuchar tu palabra. Solo como lo decíamos hace un momento, Señor, queremos tener un corazón dispuesto. Por favor, ayúdanos a escucharte a ti, a atesorar tu palabra, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, dé fruto en nuestro corazón, Señor, que caiga en buena tierra. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor. Y, Señor, tú nos amas, Señor. Has dado a tu Hijo por nosotros. Te has dado por nosotros para rescatarnos, para lavarnos, para llevarnos a ti, Señor. Y te pedimos que hoy podamos seguir siendo emblanquecidos, Señor, por tu palabra. Límpianos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues 2 Corintios 11, verso 1. Del verso 1 al 3 vamos a leer. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y bueno, estos 3 versículos parecen una introducción, de hecho, a esta parte en la que Pablo, lo vamos a ver esta noche, escribiendo de una forma muy incómoda, pero muy necesaria también, motivada por el amor hacia Dios, motivada, como dice el verso 2, por el celo de Dios, por presentar a los corintios, o porque los corintios sigan caminando el camino de la santificación, ¿me entienden? Los corintios han estado pues siendo fascinados en sus sentidos, han estado volteando hacia otros lugares, y el verso 3 lo describe de una forma increíble. Dice: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta? El apóstol Pablo se pone o adopta una figura, escribe desde una figura en la que él es este amigo del novio que está llevando a la novia, cuidando a la novia, para presentarla, para que en el día en que esta novia se presente para consumar el acto del matrimonio, se presente de una forma pura y sin mancha. Entonces, él está a través del Evangelio, a través de la verdad de la palabra de Dios, queriendo contribuir en eso que Jesucristo le ha pedido, y para eso le ha hecho apóstol, le ha hecho enviado para llevar estas verdades y para preparar, para animar a la iglesia a seguir caminando pues en los caminos que a todos nosotros como iglesia hemos sido llamados, al camino de la santidad, al camino de ser transformados. Pero, como decíamos hace un rato, en el verso 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Y lo dice porque Pablo va a hacer algo que, la verdad, no sé si sea demasiado esta palabra, pero pareciera que odia hacer. O sea, Pablo va a tener que hablar de sí mismo en este capítulo para que los corintios puedan ver de una forma más clara cómo se ve un apóstol de Jesucristo verdadero. Pero no le gusta hacerlo porque va a tener que llamar un poco la atención sobre sí mismo. Y me encanta esto porque Pablo se siente mal con esto. Pablo está enfocado en siempre hacer que las personas volteen a ver a Jesucristo y no a él, ¿no?
Y obviamente él no lo está haciendo de una forma cómoda como para que lo vean a él, pero sabe que en este momento de la iglesia, en el momento en el que la iglesia de Corinto está, el hecho de que no le escuchen, el hecho de que lo rechacen, como hemos visto en capítulos anteriores, lo que sucede es que están rechazando el mensaje del Evangelio. Un poco tenemos que pensar en la iglesia en esos tiempos, no como la iglesia ahora, ¿no? O sea, las personas no tenían a la mano una Biblia en sus manos, ni nada. Tenían que recurrir, sí, al estudio de las Escrituras, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pero aunque ellos tuvieran estos libros, o algunos de estos libros, porque tampoco era fácil de tener todo esto, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo apenas, ¿me entienden? No hay como que, ¿sabes? Ve al Evangelio de ahí. Quiero que más o menos entiendas como esto. Entonces, Pablo tiene que estar ahí con ellos porque ha sido enviado por Jesucristo para anunciar el Evangelio, para que ellos conozcan y les sea revelado las Escrituras de este lado de la cruz. Entonces, el hecho de que los corintios rechacen a Pablo, los corintios quedan sin una herramienta valiosísima, que es su pastor, que es el maestro que Dios escogió para que puedan ser enseñados en lo que Jesucristo vino a hacer, en cómo los ha salvado, en todo el consejo de Dios y la revelación de Dios. Y es algo fuerte porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Entonces, cuando quitamos eso, pues se queda como que la flechita, pero sin poder ver a quien es la consumación de toda la profecía, de todos los libros, de todos los libros de la Biblia. Entonces, quiero que más o menos pues tengas eso en mente. ¿Por qué es tan importante? No es tanto que Pablo está diciendo soy muy importante para ustedes. No. Él está pensando en que el mensaje, el Evangelio, Jesucristo y lo que vino a hacer es realmente importante y lo necesitan para la salvación, para caminar verdaderamente glorificando a Dios, ¿no? Entonces, en el verso 3, él dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y si volteamos a ver allí a Génesis 3, pues vemos como la técnica, ¿no?, que Satanás usó, y es esta técnica que están usando justamente estas personas que están desviando la mirada de los corintios hacia, vamos a ver más adelante, un evangelio diferente, hacia otras cosas, diciéndoles las mismas mentiras, ¿me entiendes? No, sabes, esto ha dicho Dios, pero no es verdaderamente así. Nosotros traemos algo codiciable, algo especial, algo que Pablo no sabe. Tenemos ciertos conocimientos, ¿no? Haciéndolos como fascinarse en que estos cuates tienen así como la última revelación, tienen unos secretos escondidos ahí, hablan de una manera increíble. Y también hay que tomar en cuenta esto, la cultura que está en ese tiempo ahí en Corinto es una cultura así, en la que una de las, si se pudiera decir profesión, no lo sé, pero algo que se tiene en mucha estima son estas personas que saben hablar de una forma increíble, ¿no? Que tienen estas superideas, ¿no? Y estas filosofías y todo esto. E inclusive estas personas ganan muy bien. O sea, las personas que van a verlos les pagan muy bien para que estas personas hablen todo esto y se maravillen en esas ideas. Y bueno, en ese contexto vamos a seguir leyendo. Les advierte, nada más quería puntualizar esto, les advierte que espera no sean fascinados así, engañados, a manera de que su fidelidad a Cristo se extravíe, ¿no?, cayendo en un engaño y desobedeciendo el Evangelio de Cristo. Verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Está hablando Pablo de una forma un poco como sarcástica, ¿no? Él sabe que no son los grandes apóstoles, ¿no? Él sabe que no es eso, pero está hablándoles en el lenguaje de cómo los corintios los conciben, ¿no? Estos grandes apóstoles para ustedes, ¿no? Dice, pues, aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y quiero que cheques esto que acabamos de leer en el verso 4. Yo lo anoté como las 4 red flags que pone Pablo en cuanto a estas personas. Y son que presentan a un Jesús diferente, ¿no? Con un espíritu diferente. Y no es que les estén dando otro espíritu o algo así, sino que el carácter de estas personas, lo que representan estas personas, ¿me entienden? O sea, están hablando de un evangelio, pero las personas, siendo presuntuosas, siendo personas que quieren abusar de ellos y todo esto, en nada se están pareciendo a Jesús. Entonces, es otro Jesús, ¿no? Es otro Jesús. Y el número 3 dice un evangelio diferente. Entonces, son 3 engaños que él cita. Y acompáñame nada más de una forma rápida a Gálatas 1. Está ahí adelantito. Checa lo que dice Pablo en estos versos del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, como bien lo leímos, no hay otro evangelio. Muy probablemente este segundo evangelio que estaban anunciando era un evangelio basado en las obras y no en la gracia redentora de Dios, en lo que Jesús había hecho, ¿no? O que hizo por nosotros, sino tenían que hacer ciertas cosas para ser más aceptos con Dios. No lo sé, simplemente era diferente. Y la verdad es que hoy en día, si ponemos atención, y espero que también este capítulo nos haga pensar y darnos cuenta e identificar más fácilmente estos evangelios diferentes y estas ¿cómo decir? Estas personas que portan un carácter muy diferente a lo que Jesucristo es, y que anuncian un evangelio muy diferente, que en nada se parece a... Bueno, no sé si decir en nada se parece, porque si no se pareciera fuera fácil de identificar, pero hay cosas que se parecen, pero con que algunas fallen a lo que Jesús nos ha hablado, es diferente. Y entonces, dice ahí donde leímos en Gálatas, sea maldición, sea anatema, sea maldito. Entonces, otra cosa muy importante, chequen el verso 6, dice, pues aunque sea tosco en palabra. Y si ustedes, bueno, todos hemos leído, creo que la mayoría aquí hemos leído las cartas de Pablo, tú lo lees y dices, no entiendo cómo él puede haber sido tosco o torpe en palabra. O sea, el cuate escribe de una manera increíble. O sea, de verdad, lees Romanos, por ejemplo, y dices, o sea, ¿qué onda con esto? ¿No? Muy probablemente no era que Pablo hablara como sin sentido o hablara mal o algo así. Tal vez lo que estaba sucediendo, y digo, no me gusta especular ni nada, pero Pablo estaba hablando ideas completamente al revés de lo que esa cultura en ese momento estaban hablando, ¿me entiendes? Entonces, las personas cuando oían a Pablo, oían
pues una cultura al revés, es como ¿de qué hablas? O sea, no entiendo nada. ¿De qué te refieres con eso? Si todos los oradores hablan de esto y esto tan excelente y esto así, ¿no? Probablemente también, a lo mejor, se le hacía mucho más fácil escribir que hablar, ¿no? Pero me llama la atención lo que dice después, porque dice, no lo soy en el conocimiento. Y sin duda Pablo conocía las Escrituras, creo que de memoria, yo creo. Dice, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Y eso me voló la cabeza, porque Pablo está diciendo, no se trata de conocerlas nada más, o sea, claro que tenemos que conocerlas, pero dice, os lo hemos demostrado en todo. Y eso habla de una vida, ¿me entiendes? O sea, una demostración, no solamente una oratoria. Y eso es lo que estaban acostumbrados en Corinto, ¿no? Personas que hablaban de una forma magnífica, pero pues sus vidas en realidad ni siquiera la gente les prestaba atención, porque estaban enfocados en lo hermoso que hablaban, o en lo bien que vestían, o en la reputación que tenían, o en lo mucho que cobraban, porque mientras más cobraban, quiere decir que era una persona más importante, ¿me entienden? Y Pablo dice, no, el conocimiento, lo que verdaderamente vale bíblicamente, no es qué tan bonito hablamos, ¿no? Sino vale lo que aplicamos a nuestra vida y cómo se ve. De manera que podamos decir, lo he mostrado, ¿no? No solamente se los he dicho, sino que lo han podido ver. Y eso está increíble, que el Señor cada día nos lleve a crecer más en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos decir así, no solamente estoy diciendo esto, sino lo puedes ver en mi vida, ¿no? Es algo hermoso y es algo que creo que pues todos estamos llamados a crecer de esa forma. De hecho, la Biblia usa este término de escuchar la palabra de Dios para referirse a un verbo que no solamente se trata de oír, sino de llevarlo a la práctica, ¿no? Y es muy hermoso verlo aquí, como lo puso Pablo. Habla mucho del carácter. Verso 7 dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Se dan cuenta esto contracultural? Da la impresión como que Pablo al ir a Corinto se da cuenta de que los corintios, parece que había un área ahí débil en ellos, ¿no? Y era esta área financiera, esta área que como que les costaba ser dadivosos. De hecho, cuando vemos en estos capítulos que pasamos, el capítulo 9, vemos cómo Pablo trata de pues, ayudar a que se haga esta colecta y manda a supervisar, manda a eso, a ayudarles a que ellos cumplan lo que han dicho. Y eso te habla de que probablemente él había visto que no era tan natural para ellos, ¿me entiendes? Era como, de hecho hay un versículo, déjame lo encuentro. Sí, el verso 5 del capítulo 9 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra o de tacañería, dicen algunas versiones, ¿no? Entonces, parece que había algo ahí y también Pablo les dice, están llenos de dones, pues también practiquen este don de la generosidad, ¿no? Y entonces vemos a Pablo diciéndoles, o sea que les está como a manera un poco de reproche, pero también
preguntándoles, ¿no? ¿Es un pecado entonces que yo haya ido a ustedes y que les haya anunciado el evangelio sin cobrarles nada? Y vimos el contexto, ¿no? Probablemente los que estaban acusándolo también decían, no, pues no cobra nada porque su mensaje pues no tiene valor, o no cobra nada porque no es un gran orador, ¿no? Y de esa forma también lo atacaban, pero también había pues, este otro lado, ¿no? Pablo quería evitar ser como los demás, ¿no? Ser una persona que les cobrara por anunciarles el evangelio, o que ellos pensaran como que él fue a ellos por el dinero. Y hemos visto que la ciudad de Corinto no era una ciudad, o sea, era una ciudad que tenía recursos, ¿me entiendes? Podían haber pensado como, este viene pues porque quiere billetes, ¿no? Por eso trae este mensaje, iba a pedir este dinero y todo, porque sabe que aquí hay dinero, ¿no? Y Pablo les dice, o sea, que creen que pequé por no cobrarles nada. Y después se refiere a que inclusive ha despojado otras iglesias, ¿no? A manera de decir como les robé a otras iglesias para servirles a ustedes. Y es que culturalmente también era como muy raro. O sea, si estabas trabajando para un amo, pues ese amo te pagaba y solamente trabajabas a él, ¿me entiendes? No podías estar recibiendo de otro amo, digamos, y trabajando en otro lado. Hoy en día, pues es lo mismo, ¿no? Se vería raro como, oye, te están pagando allá, pero trabajas acá, ¿no? Y Pablo se pone en este rol o en esta, sí, o sea, se pone como un obrero, como un esclavo, ¿no? De las iglesias, como alguien que trabaja para ellas. Pero menciona a esta iglesia de Macedonia, a esta región de Macedonia, y esta región, acordémonos, que no la estaban pasando bien y que no eran un lugar en donde abundaran los recursos materiales. Donde abundaban era en Corinto, ¿no? Mas, sin embargo, ellos estaban apoyando el ministerio de Pablo. Y me llamó mucho la atención eso. Hay algo que lo vemos hoy en día también, y es esta tendencia de ir y querer servir inclusive, o personas que quieren ser pastores o que quieren un cargo por dinero, ¿me entienden? Y en ese momento en el que Pablo está escribiendo esto, en esa cultura, créanme que el hecho de que Pablo fuera a Corinto a predicar el evangelio sin costo para ellos significa muchísimo, porque no es como ahora que tomas o un camión o tomas un avión o algo así, ¿no? De hecho, lo vamos a ver después, no solamente implicaba recursos económicos, y eran muchos, implicaba mucho tiempo, implicaba mucho peligro, ¿me entienden? O sea, viajar en ese tiempo, subirse a un barco en ese tiempo, el mar era de lo más peligroso que existía. Los caminos, aunque la delincuencia había bajado por el Imperio Romano, aún había muchos asaltos y muchas personas estaban en los caminos solamente para despojar a las personas de lo que llevaban. Entonces, el hecho de ver a Pablo llevando el mensaje del evangelio sin recibir nada a cambio de ellos, ¿no? Sin buscar nada a cambio de ellos, habla del mucho amor, pues de Pablo por compartir el evangelio, por glorificar a Dios, pero también de este carácter que representa a Cristo, ¿no? Que se humilló a sí mismo, que vino y obedeció hasta la muerte, y que, pues no sé a ti, pero a mí no me cobró nada por salvarme. Y su salvación es tremendamente valiosísima y carísima. Y Él derramó su sangre por nosotros y derramó su vida por nosotros. Y aquí vemos a Pablo así, con estas características. Dice en verso 10: por la verdad de Cristo,
que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Para él es un orgullo esto, no pedirles recursos a los corintios por proclamarles el evangelio. Dice verso 11, ¿por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Este versículo parece un poquito confuso, pero se refiere a que esto también lo está haciendo por amor, obviamente, a los corintios, pero también para que vean la diferencia, ¿me entienden? Para que estas personas que están yendo a ellos y proclamándoles este evangelio diferente y todo, vean la diferencia entre un apóstol verdadero que no está en busca de las riquezas, del dinero, de abusar de ellos. Cuando estas personas iban con ellos para eso, ¿no? O sea, ellos les pedían recursos porque era el gran orador, la persona que sabía estos secretos ocultos, y entonces pues tenían que mocharse. Si querían ellos saber estas cosas, pues mochate, ¿no? Y digo, en nada se compara, obviamente. Ellos están llevando mentiras y Pablo está llevando la verdad, la vida. Pablo está sirviendo a Dios y llevando algo preciosísimo y no está pidiendo nada a cambio. Y para él esto le enorgullece, o sea, le llena de satisfacción y también hace que no haya ninguna ocasión para que estos acusadores digan eso sobre él, de que Pablo es una persona que esté queriendo abusar de los corintios. Entonces, dice verso 13, y ahí Pablo les va a quitar como la máscara. Ha hablado de ellos, pero hasta cierto punto parece que ha ido como que poco a poco desenmascarándolos, pero a partir de este verso les quita la máscara por completo. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, enviados de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Y mira, vamos a leer cómo Jesús lo dijo en Mateo 7, verso 15. Dice, es nuestro Señor Jesús hablando, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver escribí algunas cosas que no solamente están aquí en lo que hemos leído, pero sí en lo que hemos estado leyendo en las cartas de Corintio, a los corintios. Yo le puse cómo identificar a estos lobos vestidos de ovejas, ¿no? Uno, dicen servir y amar a Dios, pero atraen a la gente hacia sí mismos. ¿Se acuerdan que oímos esto, no? En vez de poner la mirada de las personas en Cristo, ponen la mirada sobre ellos mismos. Dos, descartan la autoridad, la autoridad de la palabra, la autoridad que Dios ha puesto, el orden de Dios es descartado, como vimos ahorita, que lo hizo la serpiente en Génesis 3, ¿no? También hay cierto énfasis en los recursos materiales. Estos evangelios diferentes
en diferentes falsos evangelios, normalmente ponen énfasis en los recursos, en eso, en despojar a las personas de sus bienes, ¿no? Se autoposicionan. Estos falsos apóstoles están autoposicionándose como apóstoles, ¿no? Se asignan ministerios. Otro es, ponen más importancia en lo exterior que en el corazón del creyente. Eso es algo importante. Toda esta onda religiosa, ¿no? Que solamente está viendo las cosas externas. Y lo vimos, ¿no? Lo hemos estado viendo en la carta. O sea, que cómo se viste, que cómo habla, que todas estas cosas, ¿no? Que son del exterior y que solamente trabajan en las cosas externas sin voltear a ver lo que hay dentro del corazón. Y Pablo hace todo lo contrario siempre está apuntando al corazón, ¿verdad? Valoran más la elocuencia y el saber que el carácter y la vida cristocéntrica. Híjole, la verdad no lo digo con alegría, pero conforme pensaba estas cosas, es algo que sigue pasando hoy en día. O sea, esta carta, esta porción que estamos leyendo, parece que no estuviera muy alejada en el tiempo, ¿me entienden? Pudieron haberla escrito ayer para nosotros. Y es triste, pero a la vez podemos darle muchas gracias a Dios por advertirnos todas estas cosas. Y advertirlos no solamente para verlas exteriormente, sino también para analizar nuestros corazones, ¿no? Otro que puse fue que crean duda, engaño y división entre el cuerpo de Cristo. También usan la Escritura a su conveniencia, diluyendo la palabra de Dios. Y se enseñorean poniéndose como superiores, no como servidores. Debemos de estar apercibidos quiero leer, dame un minutito. Ya. En 2 Corintios 2:11, no vayas para allá, acuérdate de lo que leímos. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y lo digo porque lo que estamos viendo nos debe de llevar a estar apercibidos, ¿no? A estar con los ojos abiertos, a saber identificar, ¿no? La realidad, y como lo vemos en esta carta, es que estas personas están dentro de la iglesia, ¿no? O sea, sí, a veces pueden venir de fuera y todo, pero la realidad es que están dentro de la iglesia. Y su fin, ¿no? Es engañar. Entonces, yo sé que no quisiera que estuviéramos como fijándonos solamente en los aspectos malos, sino más bien identificar el carácter de Cristo. Ir a la Escritura, conforme más vayamos a la Escritura, conforme más conozcamos al Señor, conforme más tengamos esta relación personal con Él, ¿no? A través de la oración y de su palabra, conoceremos mejor su carácter. Y entonces podremos darnos cuenta de una forma más clara cuando hay alguien que, se parece, ¿no? Pero no es. Sigamos leyendo, dice, otra vez digo, en verso 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Pablo esta expresión está diciendo, o sea, le cuesta un chorro hablar de esta manera, y va a seguir hablando así, y les pide, ¿saben?
pues no quiero sonar, parafraseándolo, podría decir, no quiero sonar como un loco, pero pues si me quieren tener como un loco, pues aguántenme un poco, escúchenme un poco, ¿no? Y dice el verso 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, y lo aclara, ¿no? Sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si algunos, bueno, seguimos leyendo ahorita, pero Pablo les está diciendo, o sea, toleran a estos cuates, ¿no? Que hablan locuras, que hablan, o sea, que se exaltan a ellos mismos, traen la atención sobre ellos mismos, no glorifican a Dios, sino están solo ensalzando sus oídos y están despojándolos y todo. Pues escúchenme un poquito a mí, ¿no? O sea, si creen que voy a hablar con locura, pues si quieren tómenlo así, pero escuchen por lo menos. A eso se refiere. Verso 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Estas personas solamente estaban lastimando a la iglesia, estaban despojándola de sus recursos. Es muy triste. Para vergüenza mía lo digo, verso 21, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y Pablo está aceptando que él no puede ser como esas personas, ¿no? O sea, ellos son duros, los maltratan, los tratan como tontos, abusan de ustedes y ustedes están ahí rendidos a ellos, ¿no? Les están dando recursos, apoyándoles, ¿no? Y Pablo está diciendo, yo no puedo ser esa persona, ¿no? O sea, yo soy débil en eso, yo no puedo ser así. Y dice, nuevamente dice, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Por qué? Porque va a decir otras cosas que no le agradaría decir, pero que las tiene que decir. Dice, verso 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco lo hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Estas personas se jactaban de eso, ¿no? De ser israelitas, de ser hebreos. Y es una locura empezar a leer esto, y ahorita vamos a seguir leyendo, en donde Pablo habla de todas estas aflicciones que ha pasado. Normalmente, en esa cultura, pues, creo que ya lo hemos dicho en otros capítulos, pero si una persona se iba a exaltar de las cosas buenas que le sucedían, ¿no? De una vida en paz, de sus grandes ideas, de probablemente una vida que, pues eso, que no sufría, que soy tan bendecido por Dios porque no tengo problemas, no tengo nada. Y entonces es una locura porque Pablo va a empezar como a presumir, pero a presumir al revés. Y quiero que te pongas en los oídos de los corintios. O sea, ellos están acostumbrados a oír todo lo contrario, personas que se exaltan por sus grandes logros, y de repente Pablo dice, bueno, pues déjenme presumirles un poco. Y va a empezar a presumirlos, y empieza con esto. Empieza con en trabajos más abundante. Y una cosa que era vista como algo vergonzoso eran los trabajos manuales, las cosas, las artesanías y todas estas cosas. Y Pablo hacía trabajos manuales, ¿me entienden? O sea, lo que era mejor visto, pues eran personas que usaban su intelecto para ganarse la vida, ¿no? Grandes oradores y todo esto. Y Pablo dice, no, pues yo chambeo, ¿no? Y te digo, ¿cómo empieza a invertir todo? En azotes, sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Seguimos leyendo. Verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
Estos azotes se le daban, está en Deuteronomio 25:3, solo apúntalo, pero se le daban a una persona que participaba en una riña, pero que era identificado como el delincuente, ¿no? Entonces a esta persona la azotaban un azote menos de 40, ¿no? Porque ya el número 40 era como demasiado. Y era algo brutal. No piensen como que era nada más como darle varita al niño, sino eran azotes de verdad con látigos, ¿no? Y, híjole, quiero que veas cómo Pablo está diciendo todo esto, pero vemos cómo él de verdad, todas estas cosas que ha pasado, en primera, algo que llama mucho la atención, es que al parecer no las había dicho antes, ¿me entiendes? Tal vez, obviamente, hay personas que se habían dado cuenta por haber estado con él en esos momentos. En el libro de Hechos lo puedes ver, muchos relatos así. Pero él no era una persona que andaba diciéndolo. Y la verdad es que también se puede ser como excesivamente presuntuoso o llamar la atención sobre sí mismo también de esa forma, ¿no? O sea, a cada rato diciendo, no, es que sufre un chorro por el Señor y no sé qué y así, ¿no? Y vemos que Pablo no está haciendo eso. Si bien lo está diciendo ahorita con un propósito amoroso para que los corintios volteen la vista y se den cuenta de la realidad, vemos que él no les había dicho nada de esto, ¿entienden? O sea, no es que llegaba del viaje a Corinto y llegaba como, no, ¿saben qué? En el barco que venía y me pasó esto y lo otro y así, ¿no? Él llegaba y ¿de qué creen que hablaba? Viendo todo el contexto. Hablaba de Cristo, de lo que Él había hecho por ellos, de cuánto Dios les amaba, de cuánto Dios quería transformarles, de todo esto. Y es algo increíble, ¿no? Vemos a una persona, a un apóstol de Jesucristo, a un siervo de Jesucristo, a un creyente, que constantemente está apuntando a Cristo, ¿no? Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Ya lo hemos visto, pero naufragio en esos tiempos. O sea, hoy en día se oye escandaloso un naufragio, ¿no? Pero en esos tiempos, o sea, no había GPS, no había celulares donde mandaras una señal, no había grandes barcos que pasaran a cada rato ni nada. O sea, un naufragio era algo fatal. Y también todo esto que está describiendo, también lo está haciendo para que vean que Dios está detrás de todo esto, Dios está con Pablo, ¿no? Y no, a veces no tanto para sacarlo de los problemas, sino para hacerlo resistir en el problema, perseverar en él. Padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Algo a lo que más le temía cualquier persona en ese tiempo, estar en el mar. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y esto habla de recursos, muchas veces sin recursos económicos, ¿no? Dice un comentarista que tal vez esta parte de desnudez no dice a que él no tenía nada de ropa, sino que pues su ropa era muy precaria, ¿no? O sea, no tenía para cambiarse de ropa, o sea, estuvo en momentos muy, muy difíciles, pero él perseveraba en amar al Señor y hacer lo que el Señor le había pedido. Verso 28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si ves el lenguaje, inclusive creo que Pablo está haciendo un énfasis mayor. O sea, lees estas cosas y dices, no sé cómo en primera sigues vivo,
No sé cómo también sigues caminando en la fe, ¿no? De una forma llena del gozo de Dios y de una visión clara a lo que Dios le ha llamado, ¿no? ¿Cuántos nos agüitaríamos por, yo creo que una de estas? O sea, con un azote de 40 menos 1, tal vez algunos ya estuviéramos como, híjole, pues no sé, no sé si debo seguir por este camino, creo que voy a ser más discreto, creo que mejor, no sé, otras decisiones, pero él, y lo vamos a ver más adelante, él no estaba buscando que esto sucediera, pero si sucedía, pues él estaba dispuesto a sufrir estas cosas. Pero parece que hay un énfasis en las preocupaciones por la iglesia. Y vemos el corazón de Pablo en esto. O sea, estas personas no les importaba en lo más mínimo. No sé ni siquiera si a lo mejor sabían si había personas enfermas y qué cosas les pasaba a la iglesia. Ellos iban por lo que iban, ¿no? Pero vemos aquí a Pablo preocupado por ellos. O sea, si había un problema en la iglesia, él lo traía atrás. O sea, no había un pesar en su mente, había una preocupación, había un motivo de oración, había no podía estar quieto su corazón o relajado porque algo le estaba pasando a sus hermanos, a las iglesias. Y esta es también una marca de esto, de una persona que realmente está sirviendo a Dios con los motivos correctos, ¿no? Amando lo que Dios ama. ¿Qué amó Dios? Pues amó a su iglesia tanto que dio su vida por ella. Y aquí está Pablo amando a la iglesia, desvelándose por ella, cruzando ríos, siendo encarcelado, azotado por ir y predicar el evangelio, por ir más allá, porque el evangelio vaya a otras personas, a otro país más, a otra región más. Y es algo increíble. Dice verso 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. O sea, debilidad habla de flaqueza, de enfermedad. Probablemente también Pablo, por las descripciones y por cómo habla de sí mismo, pues no era una persona a lo mejor tan fuerte, inclusive de salud, ¿no? Probablemente muchas veces lo veían así como débil, ¿no? O sea, no tenía un porte súper de una persona muy... No encuentro la palabra, pero sí me entienden, de una persona pues, muy fortalecida, sino al contrario. Pero Pablo dice aquí, si es necesario gloriarse, o sea, como diciendo, no me gusta gloriarme ni siquiera en esto, pero si es necesario gloriarme, no me voy a gloriar como lo hacen todos, en sus fortalezas, sino en las flaquezas. Y más adelante, en el siguiente capítulo, que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver el por qué. ¿Por qué Pablo prefería gloriarse en sus debilidades y no en las fortalezas? Quiero leer un versículo. Pues está aquí, en el capítulo 10, versos 17 al 18. Aquí mismo en 2 de Corintios. 17 y 18. Checa lo que él acaba de decir. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, ves este versículo y luego ves lo que acaba de escribir después. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Entonces, lo que sí está enseñando Pablo es gloriate en el Señor. Y acuérdate que vimos esta porción, el contexto de esta porción, y habla de conocer al Señor, conocer el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere, la misericordia, el amor, la justicia, ¿no? Entonces, si te glorías, gloríate en eso, en conocerle, en la relación que el Señor nos ha regalado. Y es muy curioso porque si quisieras gloriarte de eso, en realidad no puedes, ¿te das cuenta? Porque nadie de los que está aquí hizo nada para ganar
una relación con Dios, para ganar la salvación. Siempre y en todo ha sido el Señor. El Señor dio su vida por nosotros. Si le conocemos es porque Él se acercó a nosotros primero, no porque nosotros nos acercamos a Él. Entonces, inclusive al momento de decir yo me glorío en conocerle, pues no hay nada de qué gloriarse, porque el Señor es quien se acercó, el Señor es quien nos ha dado ese enorme privilegio de conocerle a Él. Verso 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, aquí está Pablo diciendo, estos cuates hacen alarde de un chorro de cosas mentirosas, y aunque no le gustó decir todo esto, pero no son mentiras tampoco, no está pecando, hablando de más. Inclusive lo muy probable, y no ni siquiera probable, es seguro, él está inclusive solo citando algunas cosas, no está poniendo la lista exhaustiva de todo lo que le ha pasado ni de todo lo que ha vivido. Sabe que no miento. Verso 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto lo puedes encontrar en Hechos 9, del 23 al 25, y es una porción en donde los judíos querían matarlo, y él pues sale, ¿no?, huyendo de ahí por esta ventana. Pero esto dice muchas cosas. Este último versículo habla mucho de lo que veíamos hace un rato. Pablo no está persiguiendo estas debilidades o estas cosas que le están sucediendo. No es una persona que ande como, yo quiero sufrir como Cristo sufrió, entonces voy a ir a un lugar para que ahí me agarren y me peguen y no sé qué. Y voy a hacer esto, otro, justo ahí enfrente donde está él, para que me den una buena paliza. O sea, él no está buscando eso. De hecho, él aquí está huyendo, ¿me entiendes? Está huyendo de eso. Y lo digo por esto, porque esta porción no nos enseña eso. No nos está enseñando para ser un buen cristiano tienes que ir a que te den palizas o algo así. No está diciendo esto. Pero lo que sí está diciendo es que, como dijo nuestro Señor en Marcos 8:31, vamos allá a leerlo. Marcos 8. Ocho 31 al 35. Dice, checa, híjole. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, como a decirle, no es necesario que pases por estas cosas. Se parece al diálogo que les estaban vendiendo a los corintios, ¿no? Como, no, o sea, como el sufrimiento, no, claro que no, eso no es de Dios. No, alguien que esté pasando por estas cosas seguramente ha de estar en maldición, más bien. O sea, ¿quieres ver la bendición? Pues mira, o sea, ya saben, todo este rollo. Y dice, verso 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esto es lo que vemos, eso es lo que vemos en la vida de este discípulo, apóstol, hermano Pablo, ¿no? ¿Te das cuenta? Una persona que está tomando la vergüenza, está tomando la cruz, está no buscando estas cosas, pero
no haciendo su voluntad, sino la voluntad que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha dicho, y si en ese camino se topa con cosas difíciles, pues es lo que hay, y no se trata de mí, se trata de Dios, ¿no? Verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Probablemente los corintios estaban, no sé si haciendo esto, pero probablemente podía darles vergüenza lo que estaba pasando con Pablo, ¿no? Se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, este pasaje de 2 de Corintios 11 nos deja muchos aprendizajes. Pablo está hablando todo esto para que vivan vidas santificadas. ¿Te diste cuenta al principio? Les está diciendo, hey, no se vayan con este engaño. Ustedes son la novia de Cristo y necesitan caminar en los caminos de Dios, necesitan escuchar la palabra de Dios, confiar en Él, ¿no? Y vivir vidas santificadas. También les enseñó y nos enseñó a nosotros también las características de un apóstol de Jesucristo contra un falso apóstol, ¿no? O un falso enviado de Dios. Y fueron muy claras. Y algo importante, que a veces lo que pensamos como humillante tiene más valor para glorificar a Dios que nuestra propia honra. Tomar la cruz, ¿no? Entonces puse algunas preguntas. La primera es, ¿me estoy preparando para mi boda, para mi encuentro con Jesucristo? ¿Estoy caminando en ese camino? O tal vez estamos prestando atención a otras cosas, ¿no? Que no son el Espíritu de Cristo, el Evangelio de Cristo, que estoy permitiendo que sea influencia en mi corazón, en mi vida. Estoy permaneciendo en el Jesús de la Escritura, así como Pablo, ¿no? A pesar de todo esto, él está permaneciendo. En quien dijo que probablemente podían ser perseguidos, en quien dijo que el camino era angosto, ¿no? El camino que llevaba a la vida. Y algo importante, y creo que podríamos ir repensando, y es, ¿puedo identificar áreas en mi vida? O sea, estoy consciente, no quisiera que te fueras hoy condenado o que así como que no manches. El proceso en el que Dios, al salvarnos y al darnos su Espíritu, nos metió a través del Espíritu Santo, en el cual Él está transformando nuestra vida, ¿no? Este proceso de santificación es un proceso gradual, no es algo que sucede de un día para otro. Pero es importante que sea gradual, o sea, que sí sea un avance, ¿me entiendes? O sea, que puedas identificar que hay cosas que Dios está trabajando en tu vida hoy. Y es eso, hoy puedo identificar áreas en las que estoy llevando mi cruz, en las que estoy muriendo a mí mismo, estoy dejando de enseñorearme. Y es bueno preguntárselo, no solamente hoy, pero preguntárselo continuamente a uno mismo, ¿no? ¿Qué cosas Dios está hablando a mi vida? ¿Qué cosas son las que Dios está transformando para que nosotros también pongamos atención a ellas? ¿Me entiendes? No solamente por saberlas, sino porque hay una intención en que nosotros, amando al Señor, pues de caminar en esos pasos, en lo que el Señor nos está llamando. Entonces, pues, inclina tu rostro, vamos a orar.
Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos, por dejarnos advertencias claras, por mostrarnos también ejemplos tan claros, Señor, como el apóstol que decidió caminar tras tus pisadas, Señor, y mostrar una vida que se parece a la tuya, Señor, que apunta a ti. Gracias, Señor, porque hoy en día podemos tener nuestras Biblias, podemos abrirlas y verte claramente, Señor, a través de los evangelios, a través de todas estas cartas, Señor. Gracias inclusive por este conflicto que estaba pasando en esta iglesia, Señor, que gracias a ello hoy podemos tener esta escritura preciosa que nos advierte en estos días peligrosos a no ser devorados por lobos rapaces, Señor, que quieran hacer mercadería con tu palabra, Señor. Pero sobre todo te pedimos que nos ayudes a nosotros, que tú examines nuestro corazón a través de tu palabra, y que si hay algo que se está torciendo o que está torcido ahí, Señor, y que está apuntando a otro lado o a nosotros mismos y no a ti, podamos enderezarlo, Señor. Y que seamos personas así, que la intención del corazón, de nuestra mente, sea glorificarte, hablar de ti. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.